hablando sobre Ice, episodio número 2. El primer virus de ransomware es anterior al correo electrónico, incluso a Internet tal y como la conocemos. Fue creado por Joseph L. Pop. Y fue distribuido en disquete por el servicio postal. Suena gracioso, pero en cierto modo esta versión era aún más peligrosa que la de sus descendientes modernos, básicamente porque en esa época no había tanta información como la que hay ahora. Los programas de rescate de hoy en día suelen provocar a las víctimas utilizando archivos adjuntos de correo electrónico de aspecto legítimo con el fin de infectarte. Este virus distribuyó 20.000 disquetes infectados a 90 países, haciéndose pasar por un software de educación sobre el SIDA, una cantidad bastante grande para la época. Su principal arma era la criptografía asimétrica, y no llevó mucho tiempo descifrar los nombres de los archivos para recuperarlos. El paquete que recibían las víctimas en el extranjero, los discos nunca se distribuyeron en Estados Unidos, llevaban el sello PC Keyboard Corporation. Aunque la compañía era ficticia, el disco interior realmente incluía un programa que media el riesgo de una persona de contraer SIDA basándose en sus respuestas a una encuesta interactiva. También contenía lo que se conoció como el troyano IXO-SIDA, un virus que encriptaba los archivos de las víctimas después de haber reiniciado su ordenador un número fijo de veces. Después de que se reinicie ese número de veces, veríamos una pantalla en la que pone: atención. He sido elegido para informarte que a lo largo de su proceso de recolección y ejecución de archivos, accidentalmente, usted se ha vuelto a engañar a sí mismo. De nuevo, eso se ha vuelto a engañar a sí mismo. No puede ser. Sí, puede ser, un virus tiene efectos en tu sistema. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ja, ten con este y recuerda, no hay cura para el SIDA. Después, los usuarios fueron instruidos para que encendieran sus impresoras, lo que rápidamente generó una demanda de una cuota de licencia de $189 para ser pagada usando el equivalente de Bitcoin del siglo XX, una caja negra, enviando dinero a un apartado postal panameño. Solo entonces la víctima recibiría su software de descifrado. La extorsión puede ser un crimen milenario, pero su repentina aparición en forma digital atrapó al público completamente desprevenido. En Inglaterra, donde el virus fue reportado por primera vez, ni siquiera había leyes en los libros para tratar con este tipo de crimen cibernético. Los fiscales tendrían que confiar en la ley de robo de 1968. Las víctimas entraron en pánico. Los discos se habían distribuido intencionadamente a cientos de instituciones de investigación médica. Al darse cuenta de que sus discos duros estaban en peligro, algunos científicos eliminaron de forma preventiva datos valiosos. Según The Independent, una organización de SIDA en Italia perdió 10 años de trabajo. Pop fue finalmente descubierto por la industria británica de antivirus y nombrado en una orden de arresto de New Scotland Yard. Fue detenido en la prisión de Brixton. Aunque acusado de 11 cargos de chantaje y claramente vinculado al troyano de Lights, Pop se defendió diciendo que el dinero que iba a la corporación PC Keyboard era para ir a la investigación del SIDA. Antropólogo formado en Harvard, Pop fue en realidad colaborador de Flying Doctors, una rama de la Fundación Africana de Investigación Médica, y consultor de la OMS en Kenia, donde había organizado una conferencia en el nuevo Programa Mundial de SIDA ese mismo año. Pop se había comportado erráticamente desde el día de su arresto durante una inspección rutinaria de equipaje en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Fue declarado mentalmente incapaz de ser juzgado y fue devuelto a los Estados Unidos. Una vez finalizada la instalación, hay una serie de archivos nuevos en la ruta del disco duro.
Se hace un uso extensivo del carácter 255, FF, hexadecimal, que es invisible. Un archivo llamado aix.exe, que se pone en el directorio raíz. Dos escondidos se crean subdirectorios en la raíz, usando la notación definida anteriormente. El subdirectorio contiene un read-only, un archivo oculto llamado REN. El subdirectorio contiene un subdirectorio oculto, que a su vez contiene otro subdirectorio llamado errorin.d, que no contiene nada. Otro de los subdirectorios también contiene 5 archivos. Cada vez que se reinicia el ordenador, AutoExec ejecuta el programa REN, y el contador cuenta para exactamente 90 reinicios. Después de 90 reinicios, entra en el daño que pone una serie de mensajes en la pantalla impidiendo que se apague, y pasa mucho tiempo accediendo al disco. Lo que realmente está haciendo, es encriptar primero los nombres de los archivos del disco y luego crea un archivo muy grande en el disco, llenándolo. El programa de Lights en sí mismo comienza con una serie de preguntas sobre su estilo de vida, incluyendo su país. Esto es consistente con la licencia declaración del acuerdo de que los programas no se utilizarán allí. Este programa no parece hacer nada malo con el ordenador, pero es imposible estar seguro de esto. Una vez que el cuestionario ha sido completado, el programa le da una evaluación del riesgo de contraer SIDA en una escala de riesgo nulo a riesgo muy alto, y hace que algunas sugerencias sobre cómo puede reducir su riesgo. A continuación, ofrece una pantalla en la que puede escribir preguntas de forma libre, y que ofrece respuestas. Esta fase parece estar buscando palabras clave, y sobre el reconocimiento de las palabras clave, presenta respuestas. Se trata de un muy cosa simple de programar. El software es una mezcla de muy simple, y bastante complejo. En el programa de Lights en sí mismo tiene características que se ven bastante mal escritas, por ejemplo, los mensajes son repetitivos, y la pregunta de forma libre y la rutina de respuestas parece que escoge palabras clave y da respuestas basado en eso. La rutina tiene un sistema de encriptación sobre la base de carácter por carácter, en lugar de algoritmo. Por otro lado, el programa crea subdirectorios ocultos. Para hacer esto en BASIC, una rutina escrita en otro idioma debe estar enlazado. Además, el programa intercepta Control-Alt-Del, y esto solo se puede hacer interceptando con el lenguaje de ensamblador. Por lo tanto, el software es una mezcla de lo muy simplista, y lo más bien sofisticado. Tal vez este es el trabajo de dos programadores, o tal vez un programador que usaba rutinas de otra fuente. La licencia se ve como cualquier otra licencia de software, a menos que usted lea con mucho cuidado. Si lo lees atentamente, puedes ver las trampas. En primer lugar, le informa sobre los mecanismos del programa para evitar que utilice el software. En caso de incumplimiento de este acuerdo de licencia, PC Keyboard la corporación se reserva el derecho de tomar cualquier acción legal necesaria para recuperar cualquier deuda pendiente pagadera a PC Keyboard Corporation y a usar los mecanismos del programa para asegurar la terminación de su uso del programas. Luego, le advierte que esto afectará a otros programas. Estos mecanismos del programa afectarán negativamente a otros programas. Aplicaciones en microordenadores. Luego le dice que su computadora dejará de funcionar correctamente. Por la presente se le informa de las consecuencias más graves de su incumplimiento de los términos de este acuerdo de licencia. Su conciencia puede perseguirte por el resto de tu vida. Deberás compensación y posibles daños a PC Keyboard Corporation. Y el microordenador dejará de funcionar normalmente. Advertencia: no utilizar estos programas a menos que usted esté dispuesto a pagar por ellos. Anteriormente en el acuerdo, explica que existe una obligación cuota de licencia, los programas no son gratuitos. Así que las demandas subsiguientes por dinero, ¿son chantaje o son de cobro? Puede ser que requieren un caso judicial para decidir. Este fue un virus que afectó demasiadas PCs para la época, fue el inicio de los ransomwares y también una de las iniciativas de poner leyes en Internet, que en esa época no había leyes en Internet, porque no era lo que hoy en día es. Bueno, espero que les haya gustado este video, en mi opinión quedó bastante interesante. Si te gusta la informática, suscríbete a este canal, y si quieres conocer gente con tus mismos gustos, pásate por mi Discord que está en la descripción. Sin nada más que decir, que tengan buen día.